Y el día de hoy el tema se llama sobre todo adquiere sabiduría. Sobre todo adquiere sabiduría. Y vamos a leer el capítulo 1, el versículo del 1 al 5. Dice la palabra de Dios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido, ¿qué dice ahí? Adquirirá consejo. Con la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, vamos a recorrer todo este libro porque en él tenemos un mensaje que es verdadero para cada uno de nosotros. Este libro, como ya lo vimos la semana pasada, está enfocado directamente hacia los jóvenes. Tiene un mensaje muy especial para la juventud. Si usted nota el versículo 4, dice para dar sagacidad a los jóvenes. ¿Y qué dice? Y a los jóvenes inteligencia. Tiene un mensaje muy especial para la juventud. Ahora, en la actualidad, como todos entendemos, los jóvenes tienen muchas interrogantes ante los problemas y conflictos que vienen en la vida. Ellos buscan respuestas. Sin embargo, el libro de los proverbios provee respuestas para cada una de las interrogantes. Este libro de los proverbios es un libro concreto. Está escrito de manera sistemática y así lo vamos a ir estudiando, ¿sí? Es decir, no vamos a extraer un versículo y enseñarlo, sino más bien lo vamos a estudiar así de manera sistemática, capítulo por capítulo, versículo por versículo, ¿sí? Y aquí vamos a tener en mente el hijo que en el hogar ha comenzado su vida. Es decir, un adolescente que se está enfrentando ante el mundo, ante los problemas, ante la sociedad, y necesita cómo conducirse, necesita saber qué hacer, cómo dirigirse, ¿sí? Entonces el versículo 1 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para adquirir instrucción y prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes inteligencia y cordura. Si usted notó, aquí hay 10 palabras que utiliza el rey Salomón que parecen sinónimos, están relacionadas entre sí, pero no son iguales. Salomón aquí está hablando de los puntos más importantes de la vida de un hijo. Un hijo que, repito, que tiene la necesidad de aprender cómo vivir, que tiene la necesidad de aprender a enfrentar conflictos, decisiones, sufrimientos, discernir las trampas y los engaños. Ahora pregunto, ¿cuántos de aquí somos hijos de Dios? Entonces también estos proverbios aplican para nosotros, ¿sí? Es lo que les comentaba la semana pasada. A lo largo de esta enseñanza, de esta serie, es necesario que cada uno de los proverbios los apliquemos a nuestra vida personal, ¿sí? No digamos, esto es para mi suegra o para mi hijo, no. Lo vamos a aplicar de manera personal. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios, ¿sí? Y si somos hijos de Dios, pues hemos comenzado la vida, llámese, en nuestro hogar cristiano o en nuestra vida cristiana. Entonces necesitamos el consejo de Dios. Tenemos la necesidad de ser enseñados a vivir la vida cristiana, tal y como debe de ser. ¿Para qué? Para evitar conflictos, para evitar sufrimientos y para discernir
y evitar los engaños y las trampas. Yo sé que aquí hay varios adolescentes. ¿Y cuántos de nosotros recuerdan esa etapa, de nuestra adolescencia? ¿Cuántos la recuerdan? ¿Sí la recuerdan cuando usted era adolescente? Esa palabra adolescente, fíjese bien, significa alguien que adolece. Es decir, alguien que ha comenzado su vida despertando a muchas cosas. Y vaya que en esa etapa se ocupa que le enseñen a uno. Por ejemplo, yo en mi adolescencia, prácticamente yo perdí esa etapa haciendo muchas cosas malas. Y fíjese, por la gracia y la misericordia de Dios, Él me libró de muchas situaciones en las que yo estuve a punto de perder la vida. Dios tuvo misericordia y tuvo cuidado de mí. Pero pregunto, ¿cuántos errores tú y yo no cometimos en esa etapa, en la adolescencia? Y empezamos la vida, ¿sí o no? Y lo mismo sucede en lo terreno de lo espiritual, cuando comenzamos la vida del cristiano. También cuántos errores cometemos en nuestra vida cristiana, seguimos cometiendo. Como hijos de Dios necesitamos aprender de toda esta vida práctica de la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para que seamos buenos cristianos, para que seamos buenos hijos de Dios. Y noten que el texto comienza diciendo los proverbios para aprender. ¿Qué dice ahí? Sabiduría. Y la primera palabra que encontramos es aprender. Y aprender, aquí está hablando de reconocer que necesitamos en nuestra vida precisamente la sabiduría. ¿Cuántos reconocen que necesitan sabiduría? Porque fíjese, hay quienes se creen que todo lo saben ya y no piden consejo y dicen, no, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? En otras palabras, se creen sabelotodos. Y yo espero que aquí, hermanos, no exista ningún sabelotodo, ni yo me considero así. Yo necesito sabiduría, por eso la pido todos los días. ¿Qué quiere decir con sabiduría? La palabra sabiduría en la Biblia significa la capacidad para usar el conocimiento de Dios correctamente. Repito, la capacidad para usar el conocimiento de Dios correctamente, pero también llevarlo al terreno de la práctica. Usted sabe que no solo es adquirir consejo o conocimiento, sino llevar a la práctica ese consejo, aplicarlo a nuestras vidas. Esa palabra sabiduría aparece en este libro 37 veces. Demasiadas, ¿verdad? También sabiduría significa la capacidad o la habilidad para tomar decisiones correctas en el momento oportuno. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener esa capacidad? Esa capacidad para tomar buenas decisiones, que sean correctas en el momento oportuno de nuestra vida. Si usted se pone a pensar por un momento, ¿cuántas decisiones tomamos al día desde que nos levantamos? ¿Cuántas decisiones tomamos? Son bastantes, son muchas, ¿verdad? Pero la pregunta sería, ¿cuántas de esas decisiones que tomamos las tomamos correctamente? ¿Cuántas de ellas? Muchas veces tomamos decisiones incorrectas, ¿verdad? Por ejemplo, hablando en mi adolescencia, yo recuerdo bien que
mi madre, ella comenzó a indagar y a ver un poquito acerca de las amistades que yo tenía. ¿Y cuántos de ustedes sabían que la mamá tiene, digamos, un discernimiento, ¿verdad? Tienen sabiduría. Y mi mamá, en una ocasión, llegaron mis amigos, llegaron en bicicletas, habíamos quedado de pasar a las 11, llegaron en bicicletas y yo estaba listo con mi visa para salirme. Yo creo tenía unos 10, 11 años, yo creo. Y yo recuerdo que mi mamá no me dio permiso. Y ya estaban mis amigos tocando a la puerta. Marcos, vámonos a pasear. Y mi mamá me dice, no vas a ir, ¿por qué? Y le decía, ¿por qué? Y me dice mi mamá, no, es que ese muchacho con el que te estás juntando no me da buena espina. Y comenzó a decirme, mira que yo conozco su vida, conozco a sus papás, no te voy a dejar que vayas con este joven. Y esa vez no fui, pero seguían yendo por mí. Y mi mamá insistía, no te quiero dejar salir con esos muchachos. Mira que él se porta mal y así. Comenzó a decirme y no me dio permiso. Sí, gracias. Gracias, hermano. Fíjese, mi madre siempre me decía, no te juntes con esos jóvenes. Y yo, en mi desobediencia, no le hice caso. Por mi mala decisión que yo tomé, pues sufrí varias cosas con estos jóvenes. Y pues este joven que les hablo, que era muy, muy amigo mío, pues hoy día pregúntenme dónde está. Hace tiempo que lo mataron por su mala vida que llevaba. Entonces, nosotros como adolescentes en ese tiempo, y en lo espiritual aplicándolo en nuestra vida, es necesario que cada decisión que tomemos siempre le pidamos sabiduría a Dios. Es muy necesario, porque hoy nos vemos envueltos en muchas malas decisiones. Inclusive estamos enfrentando las consecuencias de esas malas decisiones que tomamos. Sabiduría es una palabra muy importante en la palabra de Dios. Sabiduría significa la utilización correcta del conocimiento. La utilización correcta del conocimiento. Usted sabe que actualmente pues existen muchas personas brillantes, que son intelectuales, tienen mucho conocimiento, pero sin embargo les falta sabiduría, porque no pueden o no utilizan bien el conocimiento, no lo aplican a sus vidas. ¿Cuántos de ellos no conocemos que son grandes empresarios, son buenos para los negocios, son buenos para hacer tratos? Pero sin embargo, si hablamos en cuanto a su familia, pues resulta que hasta 5 o 10 divorcios tienen. Es decir, aunque tienen una habilidad intelectual muy brillante, sin embargo no poseen sabiduría. ¿Por qué? Porque no lo aplican a su vida, no aplican ese conocimiento correctamente, no llevan un estilo de vida de manera sabia y prudente. Por eso es muy importante, hermano, que tú y yo adquiramos la sabiduría. La sabiduría que nos habla en el libro de los Proverbios se enfoca en una persona, ¿sí? La sabiduría se enfoca en una persona. ¿Y usted recuerda? Lo vimos la semana pasada. ¿En quién se enfoca? En nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 1, verso 30, el texto que leímos la semana pasada dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué dice allí? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, cuando habla de sabiduría se está refiriendo a Cristo.
De manera que Cristo es la sabiduría para el creyente, para ti y para mí. Y conocer la sabiduría es conocer a Jesucristo. Pregunto, ¿qué es lo primero que tú y yo debemos buscar? La sabiduría de Cristo. Ante cualquier cosa que busques, con mayor esmero debes buscar la sabiduría. Pregunto, ¿qué debe de hacer el joven o la señorita antes de casarse? ¿Qué debe de hacer? Tiene que buscar la sabiduría para que tome una buena decisión. Y los que estamos casados, ¿qué debemos de hacer? Buscar la sabiduría, que es Cristo. ¿Para qué? Para poder vivir sabiamente en nuestro matrimonio. Los hijos, ¿qué deben buscar? La sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para que aprendan a vivir de manera correcta y obediente hacia con Dios y hacia con nosotros los padres. Pablo dijo en Filipenses 3, verso 10, noten cómo él tenía una ambición. ¿Cuántos aquí tienen ambiciones? Yo creo que todos. Pero muchas veces nuestra ambición está enfocado más en lo material, en lo terrenal, en las cosas de este mundo. Pero vean lo que dice Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegar a ser semejante a él en su muerte. ¿Cuál era la ambición de Pablo? Conocer más de Jesucristo, conocerle en todas las áreas de su vida, conocer en su totalidad. Y fíjese, esa, al igual que Pablo, debe ser nuestra misma ambición. Debemos buscar y conocer más a Cristo. ¿Para qué? Pues para enfrentar cada problema que se nos presente. Fíjese, si alguien te ha hecho daño, si quizás fue muy duro lo que te hicieron, el creyente, ¿cómo debe de enfrentar esa problemática? ¿Qué debe de hacer? ¿Vengarse? ¿Guardar rencor en su corazón? ¿Esa es la manera en la que Cristo respondió? Jamás. Debemos aplicar la sabiduría de Cristo. Y noten bien lo que dice Romanos 12:17. Esta es la sabiduría de Cristo aplicada. Romanos 12:17 dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Yo le pregunto, hermano, ¿se requiere sabiduría para aplicar esto todos los días? ¿Verdad que sí? ¿De qué otra forma, hermanos, pagaríamos bien por mal si no tuviéramos a Jesucristo en nuestro corazón? Es imposible, ¿no lo creen? Yo le decía a mi esposa que como Dios me está poniendo a prueba mucho mi paciencia. Porque últimamente me he encontrado con que hay mucho conflicto vial. Y me he enfrentado en varias situaciones que yo le digo a mi esposa, ay Dios mío, fuertes, créanmelo. El día de ayer yo recogí un pasajero en una calle que está bien empinada y hace curvita. Y entonces yo di la vuelta, iba a bajar, pero hay un cuate allí que está con su enlace de semáforo, con su franela, y le dice, pasen los de arriba, y a los de abajo les dice, espérense. Entonces él me dice, espérate, y yo me detengo. Y ándele que venía atrás de mí una moto con dos personas y comenzaron a pitarme, muévete, hijo. A pitarme. Y luego se me pone a un ladito, se me abrena y que me la raya con todo, y me recordó a toda mi madre. Así fuerte me gritó. Y yo en ese momento le dije, ve al frente.
Y estaba el cuate diciéndome, espérense, no pasa. Ellos le dieron, iba subiendo el carro, hermanos, casi los atropella. Casi se caen y en medio recuperaron la moto. La persona que venía conmigo ella comenzó a gritar, ¿pero qué no están viendo? Que están casi defendiéndome, ¿verdad? Pero yo en mi corazón, ay Señor, así, pero con las manos así, con el puño casi direccionado, ¿verdad? No, y más enfrente me los encuentro, dije, no, aquí les paso el carro encima. Pero se pasaron todavía al semáforo, hermanos. Si yo le dijera cuántas veces me la han rayado ahí en el tráfico, y yo siempre, sin responder, no pagues mal por mal, no te vengues. Se requiere la sabiduría de Dios para aplicarlo en nuestras vidas, porque no se siente padre que te insulte, ¿sí o no? No. La sabiduría, ¿quién es, hermano? ¿Quién es? Es Cristo. Y es la habilidad de poder usar el conocimiento acertadamente. Conocer a Cristo es no actuar con insensatez. Es no ser una persona impulsiva, sino más bien una persona que es sabia. La segunda palabra que encontramos en estos pasajes es doctrina. Doctrina. Y esa palabra la encontramos 26 veces en este libro. Lo interesante es que a veces la misma palabra en el hebreo es traducida por la palabra corregir o castigar. ¿Sí? Por ejemplo, en Proverbios capítulo 13, versículo 24, más adelante dice, Proverbios 13, 24, el que no aplica el castigo, noten que esa palabra castigo se refiere a la misma palabra doctrina o instrucción, ¿sí? El que no aplica el castigo aborrece a su hijo, el que lo ama lo corrige a tiempo. ¿Recuerdan que ya estudiamos acerca sobre los paralelismos? ¿Sí recuerdan la semana pasada? Pregunto, ¿qué paralelismo es este? ¿Sí recuerdan? ¿Es sintético o antitético? Es antitético, ¿recuerdan por qué? Porque nos habla de una forma opuesta o contraste. Primero dice que el que no aplica el castigo aborrece a su hijo, y el contraste, ¿cuál es? El que lo ama lo corrige a tiempo. ¿Sí? Aquí vemos la importancia de corregir a nuestros hijos, pero con disciplina, con instrucción. Si lo amamos, pues para que traigamos un bien a su vida, ¿qué debemos hacer? Corregirlo. Si somos hijos de Dios y Dios es nuestro Padre, ¿qué hace nuestro buen Padre? Nos corrige, nos instruye. Y quizás algunos aquí pueden que están en una disciplina de parte del Señor. Esto es algo que Dios está tratando en tu vida porque eres su hijo. Entonces la palabra doctrina significa enseñar por medio de la disciplina. Esto es muy importante. Enseñar por medio de la disciplina. Corregir quiere decir dar instrucción. ¿Sí? Entonces la palabra instrucción significa enseñar por medio de la disciplina. Es muy necesario entenderlo de esta forma. ¿Sí? Porque usted sabe que esto en la actualidad se ha perdido. Se ha perdido. Inclusive en países como los Estados Unidos ya no se le puede aplicar disciplina a los hijos, porque el hijo puede fácilmente demandar a su padre y el padre lo pueden meter hasta el bote, imagínense. Hoy día han cambiado muchas de estas cosas. Ahora es contrario todo lo que se enseña la palabra de Dios.
La disciplina se debe de ejercer con una instrucción y sobre todo con amor. Así como Dios nos instruye, así como Dios nos corrige. ¿Qué es lo que hace Dios? Nos disciplina con amor. Y así mismo tú y yo debemos impartir la disciplina. ¿Cómo? Con amor. Nosotros somos muy dados. Cuando aplicamos la disciplina siempre decimos, ¿verdad? No, te lo prohíbo y no vas a ir, y no es no. Pero nunca ofrecemos algo a cambio. ¿Cuántos habían meditado en esto? ¿O cuántos lo aplican? Fíjese, Dios cuando nos disciplina, Él nos dice, mira, no hagas esto, mejor haz esto otro. Si haces lo malo te va a ir mal. Pero lo que el Señor hace siempre con nosotros es que nos ofrece algo a cambio. Él dice, mira, no hagas esto malo, mejor haz esto bueno para que te vaya bien. Pero nosotros no hacemos esto con nuestros hijos. Nosotros le decimos no y ya, te quedas y no vas, y ahí se queda el niño. En lugar de eso, de ponerlos a darles o a ofrecerles algo a cambio, que eso es lo que Dios siempre hace con nosotros, ¿sí? Eso significa la palabra doctrina, es una instrucción bajo una enseñanza, con disciplina, pero en amor. Y si lo hacemos, pues vamos a evitar muchos conflictos, muchos dolores de cabeza. Pregunto, ¿cómo estás tratando tú a tu hijo? ¿O cómo estás tratando a tu familia? Porque así está nuestra sociedad, ¿verdad? Nuestra sociedad no está en sintonía con la palabra de Dios. A veces se nos dice que la única razón por la cual se pone a los criminales, por ejemplo, en la cárcel, solamente es para reformarlos, para rehabilitarlos. Pero de acuerdo a la Biblia, ¿cómo es el trato? ¿Cómo Dios trata a los criminales? ¿Cómo Dios trata a los delincuentes? Con un castigo, ¿sí? Con un castigo. Por eso nosotros los cristianos jamás debemos impartir castigos a nuestros hijos. Más bien debemos aplicar una disciplina, porque eso es parte de la instrucción. Nosotros debemos corregirlos, no debemos castigarlos. ¿Cuántas veces hemos escuchado a algunos decir, no, a ese niño le hace falta castigo? Pero ese no es el propósito de parte de Dios, no. El propósito no es aplicar castigo. El castigo no es para el hijo. Bíblicamente la palabra castigo no es la misma que disciplina. Y fíjese, si usted estudia a fondo la Biblia, cuando menciona castigo siempre va a relación a un castigo que es de condenación eterna. A un castigo que es, por ejemplo, a los hijos rebeldes en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era el castigo? Apedrearlos hasta que mueran, ¿sí? El castigo se debe de aplicar a los delincuentes. Por eso directamente van a la penal, porque eso significa castigo, es digno de una pena, ¿sí? Pero como padres queremos aplicar un castigo a nuestros hijos, pero no debemos castigarlos, antes bien debemos enseñarles por medio de una disciplina. La instrucción consiste en enseñar. Por ejemplo, quizás tu hijo es rebelde, quizás tu hijo no entiende, quizás tu hijo nuevamente le dices no vayas y él insiste en ir. ¿Cuál es la manera correcta de disciplinar? Primero enseñarle. Mira, hijo, como yo les comentaba, hijo, no te juntes con esas amistades, porque mira, ellos van en malos pasos, hay que enseñarles. Y mira, no lo veas como un castigo que no te voy a dejar ir. Mira, antes bien, mejor vamos a otra parte. ¿Sí me entiende? Es decir, debemos aprender
a tratar como Dios a tratar a nuestros hijos como Dios nos trata a ti y a mí. Dios es nuestro Padre Celestial y Él es excelente en sus enseñanzas, ¿sí? Aprendemos mucho cuando su mano se ha ejercido sobre nosotros para disciplinarnos, aprendemos mucho de parte de Él. Y Dios quiere que así lo apliquemos al momento que apliquemos la disciplina. Amén. Otra palabra que encontramos es que los proverbios son para conocer razones prudentes y dichos profundos. ¿Sí? Conocer razones prudentes o dichos profundos. Y el conocer y entender implica inteligencia. Inteligencia. Y la inteligencia que está hablando aquí es una cualidad muy importante para el hijo, aquel hijo que ha comenzado la vida. Está hablando de un discernimiento. Noten bien esa palabra, discernimiento. ¿Cuántos reconocen que la gente hoy día ha perdido el discernimiento? O entiéndase el sentido común. Ya no hay sentido común en nuestros días. Pero ¿qué Dios espera de nosotros? Que utilicemos nuestra inteligencia, que utilicemos nuestro discernimiento y que ejercitamos el sentido común. En Levítico 10, verso 8, aquí se nos da un poquito el significado de lo que representa el discernir. ¿Sí? Levítico 10, verso 8, dice la palabra de Dios: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Y noten lo que dice: para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Aarón y sus hijos, ellos fueron elegidos de parte de Dios para ser sacerdotes. Ellos eran los únicos que podían ministrar en el tabernáculo. Fueron consagrados para Dios. Y Dios les dijo que ellos no debían beber vino ni sidra cuando entraran al tabernáculo para que no murieran. Esa fue la instrucción. Parafraseando ese texto, Dios les dijo que aprendieran la capacidad, la inteligencia para discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Entonces discernir tiene que ver con diferenciar muy bien entre el bien y el mal, entre lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. ¿Sí? ¿Qué debían de ser los sacerdotes? Debían que aprender a discernir. Una persona que está ebria, pues no tiene control de sí misma, ¿verdad? No podría discernir. Entonces ahí el Señor les advierte. Pero ¿qué sucedió con la vida de los hijos de Aarón? ¿Recuerdan? Posterior, fueron consumidos por el fuego santo de Jehová. ¿Por qué? Porque ofrecieron a Jehová fuego extraño. ¿Qué les pasó? Que no pudieron discernir. No pudieron discernir. Entonces, Dios
nos ha dado esa responsabilidad a ti y a mí. Debemos de aprender a discernir. Salomón, en Primera de Reyes 3, verso 9, fue precisamente lo que le pidió a Dios. Primera de Reyes 3, verso 9. Vean lo que dijo Salomón. Da pues a tu siervo, noten esas palabras, corazón entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Esto, hermanos, es lo que significa sabiduría. ¿Qué le pidió Salomón a Dios? Sabiduría, inteligencia y discernimiento. ¿Cuántos saben que a Dios le agradó lo que pidió Salomón? Que le dio en gran manera, lo hizo el hombre más sabio el segundo más sabio, ¿verdad? Después de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántos saben que a Dios le agrada que tú y yo le pidamos sabiduría? Y eso es lo que les mencionaba la semana pasada, hermanos. Todos los días pidamos a Dios sabiduría. Todos los días. Porque la sabiduría nos da la capacidad de discernir, nos da la habilidad para discernir entre lo bueno de lo malo. Qué importante es la inteligencia, ¿sí o no? Qué importante es discernir correctamente entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque aunque llevamos muchos años como cristianos, no sé cuántos lleves tú, quizás llevas mucho tiempo ya estudiando la palabra de Dios, pero aún así seguimos tomando malas decisiones, sin discernimiento, sin inteligencia. Quizás alguien puede tener años en el Evangelio y de repente, escuche bien, puede pedir un consejo. Y me ha tocado que se acerquen personas conmigo así. Oye, pues fíjate que conocí a una persona, un joven o una señorita. Pues fíjate que conocí a una persona y pues queremos irnos a vivir juntos. Pero fíjese que él es casado y no se ha divorciado. Pregunto, ¿qué le falta a ese joven o a esa señorita? ¿Qué le falta? Sabiduría. Si un joven, una señorita cristiana dice, oye, ¿puedo hacerme un novio no creyente? Es que me gusta, pero él no cree en Dios, él no asiste a la iglesia, ¿puedo hacérmelo novio? ¿Qué le hace falta a esa señorita o a ese joven? Sabiduría. Qué importante, hermanos, es entender y aprender de esta inteligencia. Razones prudentes para tomar decisiones correctas en nuestra vida. ¿Saben quién actuó con insensatez? Los discípulos. Si vamos a Lucas 9:51 rápidamente, Lucas 9:51 dice la Escritura: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, hablando de Jesucristo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Ellos pretendían quedarse a dormir, ¿sí? Estaban buscando un lugar donde les dieran posada para pasar allí la noche. Mas, ¿qué dice allí? No los recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió y les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O sea, no había un discernimiento entre ellos.
Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Pregunto, ¿los discípulos tenían el discernimiento prendido? ¿Pudieron discernir entre lo bueno y lo malo? Fíjense, no tenían ni sentido común. Se creyeron bien espirituales, no, que descienda fuego y los consuma, guiados por la venganza, ¿verdad? Guiados por el rencor. Él les dijo, ustedes no saben de qué espíritu sois. Si fueran del Espíritu Santo, pudieran discernir que esas personas necesitan a Dios, necesitan ser cambiadas. Pero ¿cómo estaba su discernimiento? Como dice mi esposa, la ardillita la tenían dormida, ¿verdad? Fíjese, hermanos, ¿cuántos todavía se dejan llevar por sus emociones? ¿Cuántos todavía no pueden controlar sus impulsos? Que no pueden discernir entre lo bueno y lo malo. Fíjese cómo nos podemos dejar llevar por las emociones y actuar como los discípulos. Pero Dios espera de ti y de mí que utilicemos bien el sentido común. El sentido común para poder discernir cada problemática que tenemos y cómo poder enfrentarlos con sabiduría, con sentido común. Después dice Proverbios 1, consejo de prudencia. Prudencia, una palabra prácticamente extinta en nuestros días. La gente no es prudente. Y fíjese, la palabra prudencia significa recibir aquella disciplina que te da discreción. Recibir aquella disciplina que te da discreción, que te enseña a no entrometerte en las cosas ajenas, o que no tiene nada que ver con tu vida. Diría a mi mamá, no seas metiche. No seas metiche en lo que no te llamaron. Eso es discreción, hermanos. ¿Cómo necesitamos el consejo de prudencia? Imagine usted a la suegra que le gusta meterse en la vida privada de sus hijos. Pero quizás ya el hijo ya está casado, pues por eso es suegra, ¿no? Ya está casado, pero todavía la suegra está allí metida y oye, hijo, ¿por qué le compraste cortinas de ese color en tu casa? Oye, ¿por qué tienen estos muebles? O sea, ¿qué está haciendo allí la suegra? Metiéndose en lo que no le importa, ¿sí o no? Pero esto también, hermanos, lo podemos aplicar en la iglesia. Yo no sé cuántos de ustedes tienen un pensamiento de juicio hacia el liderazgo. Un pensamiento donde muchas veces dicen, no, pues, ¿por qué lo hacen de esta forma? ¿Por qué dirigen así? ¿Por qué lo planearon de esta forma? No, si yo fuera el pastor, yo lo haría de esta otra forma. ¿Y sabe qué está pasando allí? Que no hay discreción, no hay prudencia, se están metiendo en algo que no les corresponde. ¿Cuántas personas actúan haciendo lo contrario a lo que les aconsejaron? Y sabe, una de las cosas que yo tengo bien presente, yo debo dar el consejo, se me pida o no, debo dar el consejo, pero jamás debo meterme en la vida privada de las personas para ver si están aplicando el consejo. No, mi responsabilidad es, como dijo Jesucristo, yo les di tu palabra, ¿verdad? Pero hay quienes quieren controlar la vida de las ovejas
Y sabe, eso es falta de prudencia. ¿Sí? La palabra prudencia, fíjese bien, tiene que ver con las siguientes 3 palabras que se nos mencionan después: justicia, juicio y equidad. Justicia, juicio y equidad. Y la palabra justicia implica rectitud, implica honestidad, integridad y un comportamiento correcto. Cuando estamos en consejo de prudencia, es para que la persona aprenda cómo conducirse. ¿Cómo se debe conducir? Con honestidad, con rectitud y con un comportamiento correcto. Pero muchas veces resistimos esa forma de vivir. Muchas veces la resistimos y no hay honestidad, no hay integridad, no la hay. Se dice que un cierto profesor de psicología en la universidad, él solía enseñarle a sus alumnos que lo correcto era relativo. Lo correcto es relativo, así enseñaba este profesor. Y a tono de burla lo decía. ¿Cuántos saben qué es el relativismo? ¿O cuántos han escuchado hablar acerca del relativismo? El relativismo, es una filosofía muy antigua que hoy día predomina en el mundo, donde enseña que la verdad puede ser relativa y no absoluta. Es decir, cuando hablamos de algo relativo, tiene que ver con el pensamiento del hombre. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí salimos a predicar? ¿Y cuántos de ustedes les ha tocado predicarle a una persona que te dice, mira, la verdad es relativa, porque ustedes enseñan una cosa, los testigos dicen otra, los mormones enseñan otras, entonces la verdad es relativa? ¿Por qué? Porque nadie tiene la verdad. Y eso enseña el relativismo, que nada es una verdad de manera absoluta, contrario a lo que Jesucristo nos vino a enseñar cuando Él dijo, yo soy el camino, yo soy la vida y yo soy la verdad. Pregunto, ¿Jesús es la verdad relativa o absoluta? Absoluta. Bueno, ¿cómo tú y yo podemos discernir qué es lo correcto y qué no es lo correcto? ¿Cómo? ¿Cómo? Fíjese, si nosotros vamos a la luz de las Escrituras, si la Biblia lo enseña, si la Biblia lo dice, entonces es lo correcto, ¿sí? Entonces, lo correcto es lo que Dios define como correcto. ¿Por qué? Recuerden que fue Dios quien separó la luz de las tinieblas. Nosotros no podemos hacer eso, ¿verdad? Solo Dios controla el funcionamiento del universo. Tú y yo no podemos hacer eso. Entonces, si Dios hizo la luz, si separó la luz de la oscuridad, si Él es el creador de todo lo que existe, entonces Él declara, tiene el poder, tiene el decreto para decir lo que es correcto y lo que no lo es. Entonces cualquiera podría preguntar, bueno, ¿cómo sé que lo que estoy haciendo en mi vida es lo correcto? ¿Cómo sé si está bien? Bueno, si Dios dice que está bien y está en la Escritura, hermano, estás haciendo lo correcto. Y alguno diría, ¿y está mal hacer esto? Bueno, si en la Biblia dice que es malo, entonces eso es lo incorrecto. Estás haciendo lo malo. Lo bueno y lo malo, el día de hoy,
Usted sabe que son términos relativos. En la mente y en el corazón del hombre hay puro relativismo por causa de su incredulidad. Por ejemplo, ¿es correcto que parejas del mismo sexo se casen? ¿Es correcto? Para nosotros no, pero para el mundo sí. Por eso lo hacen. ¿Se da cuenta? Porque el mal lo han convertido en bien y el bien lo han convertido en mal. Y ahí en Isaías 5, verso 20, Dios ya nos advertía a que tengamos nuestro discernimiento bien prendido. Isaías 5, verso 20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Así está el mundo el día de hoy, hermanos. Pero lo más triste es que existen muchas congregaciones, muchas iglesias relativas, iglesias donde se dicen ser cristianos, pero hacen lo contrario a la palabra de Dios. Son muy pocos doctrinales en cuanto a sus enseñanzas, en cuanto al manejo de la iglesia. Qué incongruencia, ¿no? Dios nos demanda a ti y a mí a vivir de manera justa, a practicar la justicia. Fíjese bien, si tú eres el único cristiano en tu empresa, donde trabajes o en la escuela, eres el único alumno, quizás de toda la escuela, el único cristiano, ¿qué Dios espera de ti? ¿Qué Dios espera? Que seas honesto, que seas íntegro, que te comportes de manera correcta. Tienes esa responsabilidad. Si te encuentras un objeto que no es tuyo, ¿qué debes de hacer? Ser honesto, devolverlo. Hace unos días me dejaron una cartera y unas llaves. ¿Y sabe qué dije? Dios ya me bendijo. Ya se llenó el tanque del carro. Pero no, resulta que me contactan y me dicen: no, con mucho gusto te lo regreso. Digo: ¿dónde vives? Yo te lo llevo a tu casa. Pues vivía, si no me equivoco, creo que era para aquel lado de Valle Real, las faldas de Tezistá. Híjole, cuando me dijo dónde era. Y le dije: no, pues para hasta allá. No, obviamente no abrí, no toqué eso, no indagué. Ay, ¿para qué hago la tentación más grande, verdad? Y ándele que voy hasta allá y se la llevé. Pero yo ya llevaba a mis hijos y yo en todo el camino aproveché, les dije: miren, hijos, me dejaron estos objetos y ahorita vamos a dejar la casa y vamos a ir hasta allá para entregárselo, para que ustedes aprendan a devolver lo que no es suyo, porque tarde que temprano nos va a pasar igual. ¿Cuántos sabían? Nos va a pasar igual. ¿Te gustaría que no te devolvieran lo que se te perdió? Yo creo a nadie. Qué frustrante, ¿no? Luego me decía: eran las llaves de mi negocio, necesito esas llaves. Y sí, fui y se los entregué, y ándele que me decían: no, quédense a comer en un restaurante, quédense a comer. No te apures. No, de verdad, así como en manera de agradecimiento, y así me dejó un billete en mano. Y pues yo me sorprendí de lo que me dio. Y ya les dije a mis hijos: miren, ya vieron la bendición por hacer lo correcto. Vámonos a las pizzas. Me los llevé a cenar. O sea, un hijo de Dios, ¿qué debe de hacer? Aplicar bien la integridad, la honestidad y el buen comportamiento. También encontramos la palabra juicio. Y esa palabra
quiere decir que nosotros tenemos que juzgar, que debemos de tomar nuestras decisiones de manera correcta. ¿Cuántos sabían que esa palabra juicio no precisamente da a entender a un juicio, un tribunal, ¿no? Más bien se traduce por la toma de decisiones. Por ejemplo, nosotros como creyentes toda la vida nos vamos a encontrar con encrucijadas. ¿Y qué debemos hacer? Debemos aprender a tomar buenas decisiones. Debemos de aprender qué rumbo seguir. ¿Cuántas preguntas no nos vienen a la mente todos los días, verdad? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y cuándo lo voy a hacer? Eso es juzgar las cosas. Juzgar es decir, tomar buenas decisiones, emitir un buen juicio. Porque si no emitimos un buen juicio, vamos a cometer muchos errores. Y esto, el emitir un buen juicio, pues yo creo en su mayoría nos hemos equivocado. Hace tiempo, yo recuerdo, a mí se me perdió yo le presté a un amigo una herramienta, una mordacita que prácticamente no la hay. Una mordacita para estirar vehículos, y estaba muy padre, chiquita. Y esa no la hay, ¿no? Y a mí me encantaba mucho y me la pidió prestada. Y ándele que así estábamos, que entre que préstamela, y se perdió. Y yo pues estaba chavo todavía, yo me enojé. Y le dije, dame mi mordaz. No, es que ya te la di. No, pues ¿dónde? Y estábamos buscándole y no salió. Yo ahí emití un juicio de que no, me la perdiste. Y ahora sí ni cómo me la vas a pagar porque no la vamos a poder conseguir. No, pues yo en mi inmadurez comencé a insultarlo. Casi llegamos a los golpes. Y ándele que así lo dejamos, nos peleamos, no a golpes, pero sí insultos. Y ándele que en una ocasión movimos una caja, ¿y qué cree que estaba allí? ¿Le ha pasado eso a usted, hermano? ¿Qué hacemos? Emitimos malos juicios, ¿sí o no? Y me dio tanta vergüenza, hermano, de verdad. No supe, no tenía ni palabras para disculparme. ¡Ah, ahí está! Me decía. ¡Ahí está! Todos los días, hermanos, estamos en encrucijadas. Tenemos que aprender a tomar buenas decisiones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primeramente consultando a Dios para tomar decisiones correctas. Porque tenemos la seguridad que el Señor nos va a dirigir de tal manera que no tengamos dudas y que no cometamos errores, para que no emitamos juicios falsos, juicios contrarios a la palabra de Dios. Y eso nos lleva a la última palabra, equidad, pero la vamos a estudiar la semana que viene. Amén. Nos va a dejar picados. Continuará. Póngase de pie, hermano, vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a pedirle esta sabiduría. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que derrame sobre cada uno de nosotros esta riqueza espiritual. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres sabiduría para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, en cada decisión que tomamos, que podamos discernir primeramente cuál es tu voluntad.
Señor, queremos y poner este principio en nuestras vidas. Siempre consultarte a ti. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos. Señor, derrama sabiduría. Pídele a Él sabiduría. La necesitamos. Señor, derrama sabiduría sobre nosotros. Pero también ayúdanos, Señor, para que lo apliquemos en nuestra vida diaria. Ayúdanos, Señor, a tener esa hambre de llenarnos más de tu palabra, para evitar todo ese tipo de conflictos, todas esas consecuencias que conllevan la toma de malas decisiones. Señor, derrama sabiduría sobre nosotros. Enséñanos a discernir y apartarnos de todo lo malo, de todo lo que es contrario a tu palabra. Ayúdanos, Señor, que con la ayuda de tu Espíritu Santo podamos tomar decisiones acertadas, que aprendamos a corregir la vida de nuestros hijos con disciplina y en amor, que podamos aconsejarles de manera sabia y prudente. Señor, te pedimos sabiduría, que cada que tú, como buen Padre, trates con cada uno de nosotros y venga tu disciplina, podamos entender que es por amor y que tienes un propósito para con nosotros. Derrama sabiduría sobre cada corazón, Señor. Derrama sabiduría sobre la vida de los adolescentes y los jóvenes, para que no se equivoquen, para que elijan bien sus amistades, para que elijan bien, Señor, su futuro esposo, su futura pareja. Dale sabiduría, Señor, sobre ellos. Señor, los matrimonios también derrama sabiduría, para que cada indiferencia que hay en el hogar podamos arreglarlo de manera correcta, de manera que tu nombre sea glorificado y que podamos ser de ejemplo para nuestros hijos. Señor, derrama sabiduría sobre los padres y las madres, porque aunque quizás están solas, el marido no imparte la disciplina, pero tú has derramado sobre ellas sabiduría para aplicar esta instrucción y esta palabra en su hogar, en su familia. Derrama más sabiduría, Señor, y fortaleza. Ayúdanos, Señor, en la crianza de nuestros hijos también. Ayúdanos. Pero sobre todo, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por estar con nosotros, porque eres fiel. Porque día con día, Señor, nos levantas, nos envías tu palabra, nos das el consejo práctico, pero además nos fortaleces y nos bendices. Gracias te damos, Señor Jesús. Muchas gracias. Recibe toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.